Como se los anunciaba, vamos a seguir hablando del San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir. Ayer estábamos hablando de cómo fue el apogeo de este hospital, cómo fue su declive y posteriormente la muerte, que dependiendo cómo se mire, este hospital tiene o 459 años o 97. Y por estos días vuelve a ser noticia y vuelve a estar en el foco de los noticieros y medios de comunicación por cuenta de la obsesión que sigue teniendo el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque el presidente siempre ha estado pendiente del San Juan de Dios y ha decidido, en esta oportunidad, ahora en la Casa de Nariño, comprárselo a Bogotá, es decir, comprárselo al distrito. Igual que hizo cuando era alcalde de Bogotá, que decidió comprárselo a la gobernación de Cundinamarca. Esto es un tema que ha perseguido al presidente o que el presidente ha perseguido al San Juan de Dios. El propósito, lo que ha dicho el mandatario, es que quiere reabrir ese hospital como un hospital de cuarto nivel, es decir, un hospital de máxima categoría, como en su momento pues lo era. La gran pregunta es si el presidente podrá hacerlo o no podrá hacerlo. Intentó hacerlo cuando era alcalde de Bogotá y no lo logró. Y entonces ahí es donde el día de hoy, Claudia, vamos a intentar responder esta pregunta. Si se logrará revivir o logrará ahora en la presidencia el presidente Gustavo Petro revivir el Hospital San Juan de Dios. Pero si quiere, si le parece, retomemos en donde quedamos ayer, en donde dijimos que la empresa de energía de Bogotá, después de reunirse en ese entonces con la ministra de Salud, Sara Ordóñez, y el entonces secretario de Salud, José Fernando Cardona, decidieron cortarle el suministro de energía al hospital y ahí fue cuando el hospital pues realmente se murió y tomaron esa decisión porque el hospital no pagaba. Exacto, Camila. Ese día entonces se produce el cierre del Hospital San Juan de Dios, eso fue a finales del año 2001 y realmente muchos pensaron que esto iba a ser algo temporal porque realmente no cabía en la cabeza de nadie que un hospital así pudiera quedarse cerrado para siempre. Tanto es así, Camila y oyentes, que los trabajadores nunca fueron despedidos, nunca recibieron una carta, una notificación diciéndoles hasta aquí llega su contrato. Así lo recuerda Rosalba Wilches, que era pues una de las trabajadoras del hospital y por eso ella hoy sigue diciendo que ella todavía es empleada del Hospital San Juan de Dios. Pedimos una circular que dijera que si nos habían echado y dijeron no señora, ustedes no los podemos echar porque no hay permiso del Ministerio de Trabajo para echarlos. Entonces lógicamente que nosotros nos sentimos que estábamos favorecidos por el Ministerio de Trabajo. Por eso no podemos decir es trabajadores, decimos trabajadores todavía. Bueno, yo me acuerdo, Claudia, yo me acuerdo muy bien que en el Hospital San Juan de Dios varios de los trabajadores se quedaron a vivir ahí en ese hospital y yo no sé si haya gente que todavía vive en el Hospital San Juan de Dios. No, hoy en día ya no hay nadie, vamos a ir explicando en qué momento salieron, pero sí, Camila, usted tiene razón y mire, por ejemplo, estas imágenes que vamos a empezar a mostrar en pantalla para quienes nos siguen en Facebook y en Instagram son de cuando los trabajadores adecuaron las habitaciones del hospital como habitaciones de ellos. ¿Y por qué se fueron a vivir ahí? Pues porque como llevaban sin pagarles a muchos desde el año 98, pues no tenían plata. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer que vamos a ver a continuación, que se llama Nubia Báez, ella era bacterióloga del hospital, ella no se fue a vivir de inmediato al hospital después de que lo cerraron, pero sí llegó después, y esto es lo que nos explica de por qué le sucedió a ella así. El día que tomé la decisión fue el día que perdí el apartamento que el banco me lo quitó. El día que no tenía dinero para absolutamente nada. Ese día me tocó pedir a mis compañeros que si me abrían un huequito aquí en nuestro San Juan de Dios. Y de hecho fue a la única que le abrieron la puerta, porque siempre había propendido por el bien de la institución. No tuve que entrar a escondidas. Todos me ayudaron a bajar la cama de la niña, mi cama, aquí en nuestro San Juan de Dios. Camila, mujeres como Nubia, como Rosalba, que la oíamos antes, y muchas otras, en medio de un drama personal terrible que vivían, tuvieron el coraje para hacer un montón de cosas por el San Juan de Dios. Una de ellas fue que se movieron con congresistas para que el San Juan fuera declarado Patrimonio de la Nación. Eso pasó en el año 2002. Otra de las cosas que hicieron fue
cuidar con un sentido de pertenencia, pues realmente, ¿qué le digo yo? Muy emocionante, muy conmovedor. Porque como el hospital se cerró así de un día para otro, muchas cosas quedaron ahí. Nadie hizo un trasteo, pues. Entonces ellas cuidaban los implementos médicos, todo, y había como una especie de pudor para que no se perdiera nada, que nadie se robara nada. Y por eso pudieron incluso, hasta años después de cerrado el hospital, seguir prestando algunos servicios a la comunidad con cosas que ellas mismas gestionaban, que si vacunas, que bueno, en fin. Así lo recuerda, por ejemplo, el doctor José Fernando Galván, que ayer les contamos. Él iba a hacer su residencia en ortopedia en el San Juan, pero no la pudo hacer precisamente por el cierre del hospital, y hoy él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Más o menos 2 años después de la salida del último paciente, veníamos con otros residentes, con profesores, a atender una población grandísima de la zona y de otros sectores de Bogotá que venían a ser atendidos en el que ellos consideraban su hospital, el San Juan de Dios. Y es que precisamente, Claudia, acordándonos de toda esta historia del San Juan de Dios, de su cierre, recordemos que hay varias cosas. Los trabajadores interpusieron varias demandas. Las deudas del Hospital San Juan de Dios crecían y crecían. Y la gobernación de Cundinamarca, que en ese entonces tenía como gobernadora a Pablo Ardila, que era la dueña, y digo dueña entre comillas, del hospital, a pesar de que en realidad lo único que tenía que ser la gobernación era la albacea de los bienes, de los bienes y tierras que le donó el señor Vargas al hospital, como usted nos lo explicaba ayer, porque usted ayer nos explicaba que hubo un señor muy rico, que es el señor Vargas, que le donó unos terrenos precisamente al departamento, pero esos terrenos, y le donó los terrenos al Hospital San Juan de Dios. Y la gobernación lo que tenía que hacer es administrar esos terrenos, venderlos y darle la plata al hospital para que pudiera subsistir. Sí, y no se la dio. Lo que hacía era darle el situado fiscal, es decir, un dinero fijo cada año, pero pues una porción muy pequeña respecto a lo que realmente costaron esas tierras, que luego las empezaron a vender, y pues esas son más o menos las tierras de media Bogotá. Bueno, el hecho es que empezó el proceso de liquidación en el periodo de Pablo Ardila como gobernador. Él nombró para esto a la señora Ana Karenina Gauna, que ya llevaba varios procesos liquidatorios del departamento. Estamos hablando a ella la vemos ahí en pantalla. Esto fue en el año 2005. Iba a empezar el proceso liquidatorio, pero ¿qué sucedió? El procurador, que en ese momento era Edgardo Maya, dijo no se puede empezar la liquidación del hospital porque hay pendiente un fallo del Consejo de Estado por una demanda que impusieron las mismas trabajadoras, que ahorita vimos a unas de ellas, que consistía en que ellas decían que por allá en los años 70, cuando la Nación y el departamento decidieron crear una entidad jurídica a la que llamaron Fundación San Juan de Dios para que administrara el hospital, ellas decían, ellas violaron la voluntad del señor José Joaquín Vargas, que es el donante del que hemos venido hablando. Este señor donó más de 13 millones de metros cuadrados de lo que en esa época era la hacienda El Salitre. Y pues, por supuesto, con todo lo que se vendió de esos terrenos o con lo que los arriendos de esos terrenos, pues el hospital debía ser hiper mega multimillonario, porque pues eso era mucho dinero y podía haber vivido de la renta o de la venta de esos terrenos, pero como hemos explicado, eso no fue así. En todo caso, el Consejo de Estado les dio la razón a estas mujeres que, vuelvo y les digo, eran ex trabajadoras o trabajadoras del hospital, pero eso no sirvió para impedir la liquidación del hospital. Comenzó entonces formalmente la liquidación en el año 2006. La señora Gauna logró pagar 400.000 millones de pesos a los acreedores. Y usted se preguntará, pero si el hospital no tenía plata, entonces ¿de dónde salieron 400.000 millones de pesos? Le voy a contar. Por un lado, se arrendó uno de los edificios del hospital, que es el edificio en el donde funciona el Hospital Materno Infantil. Se lo arrendaron al Hospital La Victoria. Por otro lado, hubo un fallo de la Corte Constitucional en el año 2008, que fue un fallo de unificación de varias de las demandas que habían puesto los empleados. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional en ese momento? Mire, aquí todo el mundo ha obrado con desidia, la nación, el distrito, la gobernación. Entonces, todos a pagar, y tuvieron que empezar a poner plata, y con esas platas fue que se logró, como le digo, que esta señora Ana Karenina Gauna liquidara acreencias por 400.000 millones de pesos.
Vamos a escuchar. Ella nos iba a dar un testimonio y finalmente hubiera sido maravilloso escucharla, Claudia, porque esta señora Gauna estuvo en el cargo hasta el 2013. Ella renunció después de que la Contraloría pidiera su suspensión por presuntos hallazgos fiscales, pero lo que ella sostiene privadamente es que eso fue una persecución política y que la persiguieron políticamente por cuenta de que ella se opuso al entonces alcalde Gustavo Petro, hoy presidente, que quiere volver a comprar el San Juan de Dios. Ella se opuso a que el alcalde Petro comprara para Bogotá el San Juan de Dios sin que mediara un proceso de invitación pública. Y ella dice, porque yo me opuse, es que a mí me persiguió la Contraloría. Y por esa razón es que me abrieron un proceso. Quien la reemplaza a ella es un señor que se llama Pablo Enrique Leal Ruiz. Además que fue el que terminó, Claudia, el proceso de liquidación del Hospital San Juan de Dios. Escuchemos lo que dice el señor que reemplazó a la señora Gauna, que pues hace una acusación muy compleja. Y es, a mí me abrieron una investigación por cuenta de oponerme a la compra de ese hospital. Compra que hoy el presidente Gustavo Petro quiere volver a hacer, ya no desde Bogotá, sino desde la Nación. Cuando me nombraron de liquidador, ya venía el proceso de liquidación en desarrollo. Yo liquido normalización pensional para el pago a los fondos de pensiones y también el pago de prestaciones sociales de acuerdo a los contratos laborales. Estos pagos se hacían a través de resoluciones de trámite proferidas por mí al ministro de Hacienda, quien pagaba, una vez que se auditaban esos recursos, a cada uno de los trabajadores. Esto a través de la intermediación de la Procuraduría General de la Nación en el área de conciliación y en el marco que fijó la Corte Constitucional en sala plena en la sentencia de unificación 484 del 2008. Sin embargo, había controversias con los trabajadores sobre si se paga la indexación moratoria, la indemnización, algunas sentencias de tutela proferidas antes del año 2008 o la aplicación de la convención colectiva. La Corte definió todos estos asuntos en los autos 268 del 2016, el 382 del 2017 y el 195 del 2020. Este auto finalmente del 2020 cerró todo este ciclo del proceso liquidatorio en donde determinó por sala plena de esa corporación que se había cumplido con todas las órdenes constitucionales y que se habían garantizado los derechos fundamentales de todos los trabajadores de los hospitales. Bueno, Camila, sobre esto es importante decir que los empleados no quedaron satisfechos con esto. Para ellos ese fallo de la Corte fue tremendo porque dijeron, ¿cómo así que la Corte solamente nos reconoce como empleados hasta el año 2001 si a nosotros nadie nos despidió? Entonces un grupo de ellos, alrededor de 250, elevaron una demanda que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ellos pretenden que les reconozcan sus derechos, todo lo que les deben en el marco de la Convención Laboral hasta el día de hoy. Pero si le parece, recordemos, porque es que volvemos a hablar del San Juan de Dios por cuenta del presidente que otra vez lo quiere comprar. Recordemos cuando el presidente era alcalde de Bogotá, en donde públicamente manifestó su interés o el interés de Bogotá o de él directamente como alcalde de la ciudad de quedarse con el San Juan de Dios. La alcaldía de Bogotá ha propuesto 3 fórmulas: o arrendar el lote y sus edificaciones y asumir nosotros la construcción del único hospital de 4º nivel que tendría Colombia, es decir, el que está capacitado para hacer trasplantes de órganos. 2, asumir los activos y pasivos de Cundinamarca, que tienen que ver con el San Juan de Dios. O 3, comprar el lote exclusivamente para que Cundinamarca, con los recursos de la compra, pague sus pasivos que le corresponden de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado. Son 3 alternativas concretas. Y justamente esa última alternativa fue la que se hizo, Camila, a través de un proceso de expropiación administrativa, como consta en este documento que vamos a ver en pantalla. Lo que se hizo fue eso, una expropiación administrativa por la cual el distrito le pagó un dinero a la gobernación. Paralelamente al proceso de liquidatorio se llevó a cabo otra cosa que se llama el Plan de Manejo Especial. ¿Qué es esto? Esto es algo que por una ley de la República debe hacerse con todos los bienes patrimoniales
patrimoniales de la nación y, como ya les dije, desde 2002 el Hospital San Juan de Dios fue declarado Patrimonio de la Nación. Entonces, a la alcaldía de Gustavo Petro le correspondió contratar ese plan de manejo especial. Lo hizo con la Universidad Nacional. Lo pagaron entre el distrito y el Ministerio de Cultura. La persona que dirigió ese estudio fue el urbanista Juan Carlos del Castillo. Escuchemos lo que nos dijo sobre las conclusiones del estudio. El informe entregado por la Universidad Nacional propuso una clasificación de los 24 edificios del complejo hospitalario dentro de los 3 niveles de intervención de la siguiente manera. En el nivel 1, es decir, la intervención que debe garantizar la conservación integral del inmueble, 8 edificios. En el nivel 2 de intervención, que debe conservar el tipo arquitectónico del inmueble, 10 edificios. Y en el nivel 3, que exige únicamente la conservación contextual del inmueble, con el complejo hospitalario, 6 edificios. La torre central se incluyó en el nivel 2 de intervención. Para estos inmuebles se permite lo siguiente: restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación y consolidación. Por otra parte, a la torre docente, que es anexa al edificio central, se le asignó el nivel 3. El Ministerio de Cultura hizo posteriormente a esta clasificación una modificación, incluyendo la torre central en el nivel 3. Esta decisión la toma la administración de Gustavo Petro, Claudia, cuando ya estaba terminando su alcaldía, es decir, ya iba a empalmar con el exalcalde Enrique Peñalosa, y este es otro de los temas, pues, que genera un distanciamiento enorme entre ambos políticos, ¿no? Porque recordemos que no es solo el Metro de Bogotá y tantas cosas, también el San Juan de Dios. Exacto, Camila. Entonces, mire, aquí hasta ahora hemos hablado de un pleito, que es el pleito de los empleados. Cuando el distrito le compra esto a la gobernación, no le compra ese pleito. Digamos, ya eso ya no es problema del distrito a partir de esa compra, pero sí se crea un nuevo problema, y es este que parte a partir de lo que estaba explicando la persona que escuchamos, y es el cambio de conservación de la torre central. Ahí está el meollo del asunto: demolerla o no demolerla. Entonces, ¿qué sucede? En el empalme llega el equipo de Peñalosa y dice, pues maravilloso que tengamos la oportunidad de hacer pues un hospital acá, pero para poder hacer un hospital del siglo XXI, ese nivel 12 en el que pusieron la torre central es muy restrictivo. Por favor, cámbienlo a nivel 3. Y ahí en el proceso de empalme, pues se hacen las gestiones y se cambia, y eso lo acepta quienes estaban en el empalme por parte del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver, les quiero mostrar. Esto es un pantallazo del acta número 6 del Consejo Nacional de Patrimonio del 18 de diciembre del 2015. Ahí ese Consejo Nacional de Patrimonio, manejado por el Ministerio de Cultura, aprueba la solicitud del equipo entrante para cambiar el nivel de conservación de la torre central de manera que fuera más flexible lo que se podía hacer con ella. ¿Cuál era el argumento de ese equipo? Pues que, y mire, aquí esta es la torre central, la que estamos viendo en pantalla. ¿Qué decía ese equipo? Reforzar esa torre central es demasiado costoso. Entonces, ¿qué le dice el Consejo de Patrimonio al equipo entrante? Listo, le aprobamos cambiar el nivel de 2 a 3 para que exista, oigan bien, la posibilidad de demoler la torre. Pero luego, cuando ya el alcalde Peñalosa toma posesión, le dicen, usted tiene que sustentar bien si la decisión es demoler, ¿por qué la decisión es demoler? Entonces contratan un estudio con la Universidad de los Andes, y la Universidad de los Andes dice, hay 3 opciones. Una es reforzar la torre con acero, la otra es reforzarla con cemento, en fin, y la otra es demolerla. Y habla de los costos de cada opción y demás, y lo que decide hacer el gobierno Peñalosa es demolerla. Le entregan los resultados al Consejo de Patrimonio, y el Consejo de Patrimonio lo encuentra razonable, dice listo, porque pues una de las cosas es que no es sismo resistente, que iba a costar demasiado hacerlo sismo resistente, que no iba a durar sino 30 años, bueno, que además la altura piso-techo para un hospital hoy no daba, hoy tiene que ser más alta y la distancia, y pues ya no sé cómo se iba a hacer eso en un edificio construido en los años 50, en fin. Entonces el hecho es que deciden hacer la aprobación,
Pero fíjese que me llamó mucho la atención que cuando hablé con quien en el momento del empalme era la directora del Instituto Distrital de Patrimonio, María Eugenia Martínez, para ellos no fue claro que la intención era demoler esa torre central. El Ministerio de Cultura organizó una mesa de trabajo para el PEM, como lo hace en general con los PEM grandes, con los PEM que pueden tener alguna complejidad. En esta mesa de trabajo participaba el distrito. A la mesa se le dijo que la nueva administración electa en Bogotá estaba pidiendo el cambio de nivel del edificio central para flexibilizar la intervención. Jamás se le aclaró a la mesa que era para demoler el edificio central. Y por eso era que yo le decía que esta es una de las tensiones adicionales que existen en la relación entre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que es de vieja data, y se enfrentan y se confrontan por cuenta de muchas cosas que sucedieron en Bogotá, entre otras, esto del Hospital San Juan de Dios. Pero ¿sabe qué llama la atención, Claudia? Hoy que estábamos hablando de Marta Lucía Zamora, quien era la directora de la Defensa Jurídica del Estado, pues ella, la doctora Marta Lucía Zamora, fue la que estuvo al frente de esa compra a la gobernación de Cundinamarca por parte de Bogotá, cuando el alcalde era Gustavo Petro, que hoy es el presidente. Nosotros llamamos a la doctora Zamora, no para hablarle obviamente del tema del canciller Álvaro Leiva, sino para que narrara específicamente pues cómo fue ese proceso y cómo fue que se logró precisamente el tema de, o cómo se logró que los empleados del hospital que llevaban años viviendo ahí salieran del hospital para que pudieran recuperarlo. Fue un proceso dialógico, fue un proceso respetuoso por orden del alcalde. Allí no se bombardeó, allí no se llevó a la policía, allí no fueron expulsados con gases lacrimógenos, sino ellos mismos lo abandonaron al ver la voluntad del distrito de ocuparse de ellos, y por esa razón, faltando más o menos un mes, como en el mes de noviembre, octubre del 2015, les fueron entregadas las viviendas por parte de la Secretaría de Hábitat a cada uno de ellos. La administración de Gustavo Petro como alcalde, además de lograr esto, que salieran los empleados de vivir ahí en el hospital, hizo inversiones en algunas zonas del hospital, incluso antes de haberlo comprado. Y con las adecuaciones que se hicieron, el entonces alcalde Gustavo Petro, Camila, usted se acordará muy bien porque usted fue a entrevistarlo allá, me acuerdo, para un reportaje para El Espectador. Él despachó unos días desde el San Juan de Dios. Él montó su oficina en el San Juan de Dios y había que ir hasta el San Juan de Dios para poder hablar con el alcalde. Sí, señora, así es. Y, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo corresponde a esos días en los que él despachó desde allá. Él llevó allá al entonces presidente Juan Manuel Santos. Se hicieron un acto como de apertura simbólica y incluso en ese momento esto era lo que decía el presidente Santos. Por eso vine aquí, por eso le acepté su invitación. Y cuente, doctor Petro, que el gobierno nacional lo va a seguir ayudando para que este monumento, porque es un monumento, es una instalación que tiene una simbología histórica y lo que representa y lo que usted mencionaba de lo que inclusive su localización, el parque que aquí se tiene y que se puede aprovechar mucho más, pues eso es algo que usted siempre tendrá en el gobierno nacional un aliado. Y sí, el presidente Gustavo Petro, en ese momento alcalde, logró abrir algunos servicios del hospital, como lo recuerda el entonces secretario de Salud, Mauricio Bustamante. Escuchémoslo. Así como en los antiguos edificios donde tenía sus laboratorios el profesor Manuel Elkin Patarroyo, se acondicionaron y con un convenio con el Instituto de Medicina Legal se desarrolló el proyecto del Laboratorio Genético para la Paz, un programa que tenía como objetivo la reconstrucción genética de los restos encontrados de las víctimas del conflicto armado. Pues el caso es que
Esto, como lo veníamos diciendo, viene o se dio cuando ya estaba terminando la administración de Gustavo Petro y quien llega es Enrique Peñalosa, que obviamente piensa muy distinto al mandatario y tenía otros planes para Bogotá. De hecho, cambió el gobierno y durante la alcaldía de Enrique Peñalosa pues se trajo una estructura y un proyecto diferente para el Hospital San Juan de Dios. Recordemos lo que decía Enrique Peñalosa cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá, posteriormente fue elegido, sobre el tema del hospital. Resolver los problemas jurídicos y avanzar con un San Juan de Dios que seguramente no sería en ese edificio viejo, porque un hospital moderno es como un submarino. Eso es lleno de tuberías, de nitrógeno, de cables de fibra óptica, de oxígeno. Entonces, meterle eso en un hospital que es hecho con adobe. Bueno, así hablaba entonces el entonces candidato Enrique Peñalosa. El hecho es que ese proyecto ya siendo Pero fíjese, Peñalosa Claudia, perdóneme alcalde, que la interrumpa, fíjese cómo ahí usted ve las miradas distintas de ambos mandatarios. El presidente Gustavo Petro, ese entonces alcalde, decía hay que recuperar el edificio antiguo, el San Juan de Dios, que tiene más de 400 años, etcétera, etcétera. Y lo que decía Enrique Peñalosa decía, no, si vamos a hacer un hospital de semejante magnitud, no lo podemos hacer en una infraestructura tan vieja, porque un hospital pues requiere una cantidad de infraestructura que tiene que ser completamente moderna, que no aguanta lo que hoy se tiene. Y ya que me hace ese comentario, pues Camila, y luego de leer y ver tantos documentos sobre esto, pues déjeme decirle la opinión personal. Cada uno tiene un punto que es muy válido. O sea, si queremos ofrecer un hospital de 4º nivel hoy en día, con todas las de la ley, pues obviamente en la Torre Central no es el lugar para hacerlo. Pero esto no quiere decir que no se pueda construir un hospital muy bueno en ese espacio donde está el hospital. Por ejemplo, está el área de la cancha de fútbol. Ahora bien, cuando se hizo la Torre Central no es un edificio bonito, ¿no? La Torre Central es un edificio emblemático que hace parte del paisaje cultural, digamos, del patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero cuando la hicieron en los años 50, es decir, casi 30 años después de haber hecho los pabellones lindos, históricos de los que hablamos ayer, generó mucha controversia porque fue como que aterrizara pues un asteroide ahí. O sea, eso no tenía nada que ver con la arquitectura linda francesa de los otros hospitales. Entonces, pues cada uno tiene su punto y lo chévere sería que llegaran a algún tipo de acuerdo. Que no han llegado, y como podemos ver, esto es otro de los temas que generó distanciamientos entre las partes. El hecho es que ese proyecto en la administración de Enrique Peñalosa quedó a cargo de la Subred de Salud Centro Oriente. Ahí se trabajó con la firma española Copasa, oigan bien ese nombre, con la premisa de que se iba a poder demoler la Torre Central para poder construir ahí mismo un nuevo hospital. Eso es lo que explica quién era el secretario de Salud de Enrique Peñalosa, Luis Gonzalo Morales. Ya con la llegada del gobierno de Enrique Peñalosa en el 2016, se contrata a la Universidad de los Andes para que haga una evaluación de la estructura de la Torre Central, con miras a 2 objetivos. El primero, saber en qué condiciones se encontraba para poder definir cuál sería el proceso de demolición que habría que seguir en caso de que se decidiera por esa alternativa. Y en segundo lugar, pues en caso de que fuese posible hacer un reforzamiento estructural, saber ese reforzamiento qué implicaría, qué costos tendría y por lo tanto entonces tomar una decisión al respecto. La Universidad de los Andes lo que concluye es que la torre no cumple con los requisitos de sismo resistencia y por eso tiene que ser repotenciada. Esa repotenciación obligaría en primer término a tumbar todas las fachadas del edificio, dejar la estructura, solamente la estructura pelada, digámoslo así, y luego hacer unos reforzamientos que en su mayoría tendrían que ser por la parte exterior, porque si se hicieran al interior estarían afectando la altura mínima entre los pisos. Eso significa entonces que el edificio quedaría sin fachada, perdería cualquier connotación cultural que tuviese y en segundo lugar ese exoesqueleto que habría que hacerle haría una edificación primero muy poco funcional para las necesidades de un hospital de tercer nivel y segundo, eso afearía enormemente los demás edificios y todo el complejo. Por eso finalmente se decidió entonces que era mejor demoler esa torre.
Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces la administración Peñalosa no alcanzó a firmar el contrato con la firma Copasa para ejecutar ese proyecto, sino que ya fue en los primeros meses del gobierno de Claudia López cuando se firmó ese contrato? Cuando le consultamos esto al exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, nos dijo que ese proyecto había tenido pues muchos problemas porque mucha gente, al darse cuenta de que iban a demoler la torre central, pues interpusieron recursos, etcétera, etcétera. Y al final todo eso retrasó la firma del contrato, con lo cual no se alcanzó a firmar en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Este es el logo de la compañía Copasa. Y bueno, el hecho es que se firmó en 2021, finalmente hasta Copasa puso, como lo vamos a ver en una siguiente fotografía, como un pendón con el logo de la firma en una de las, aquí está, en una de las edificaciones del hospital, en uno de los balcones del complejo hospitalario. Pero hay algo que no entiendo, Claudia, y es, si esto se autorizó, si se autorizó en la administración de Enrique Peñalosa la demolición de la torre central y se sustentó por qué se tomó esa decisión, porque hoy vuelve a haber controversia en que no se puede hacer la demolición de esa torre. Es que me parece que estamos como dando vueltas y vueltas y vueltas durante años y en un edificio muy importante, un hospital, pero que además nos está saliendo carísimo a los bogotanos y ahora parece que nos va a salir carísimo a todos los colombianos. Pues Camila, yo le hice esa pregunta al señor Alberto Escobar White. Él fue director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura en el momento en que el Consejo de Patrimonio aprueba el cambio de nivel de conservación de la torre, es decir, a finales del gobierno de Peñalosa en la alcaldía. Y este señor Escobar White siguió en ese cargo que les digo durante todo el gobierno Santos y durante el gobierno Duque. ¿Qué sucede? Que cuando ya Copasa estructura el proyecto y firma el contrato y tal, y presenta el proyecto al Ministerio de Cultura, porque de todas maneras tiene que pasar por allá cualquier intervención que se haga a un patrimonio, el Ministerio de Cultura, para sorpresa del distrito y de Copasa, dice no les aprobamos ese proyecto. Y entonces yo le pregunto a Alberto Escobar White, que era el director de Patrimonio, que primero dicen sí se puede demoler y luego no les aprueban el proyecto que incluye la demolición. Y él dice, no, es que no les negamos el proyecto para que no pudieran demoler, ¿no? La demolición sí está aprobada. Lo que pasa es que se los negamos porque el proyecto que presentaron para construir ese nuevo edificio no cumple con lo que les dijimos, porque es que no les dijimos pueden demoler y hagan lo que quieran, les dijimos pueden demoler, pero lo nuevo que vayan a hacer tiene que cumplir unos ciertos requisitos y a juicio del Consejo de Patrimonio, pues eso no lo ha cumplido Copasa. Qué lío, qué lío. Entonces por eso es que Copasa decide demandar al distrito. Es decir, hoy hay una demanda de esta empresa española, la que se había contratado para hacer la reconstrucción, etcétera, etcétera, demolición y demás, y les dicen que no era para demoler y por eso hoy tenemos una demanda de esa empresa a Bogotá. Está en el Tribunal de Arbitramiento. Lo que hace Copasa es acudir al Tribunal de Arbitramiento. Usted sabe que todos los contratos tienen una cláusula de si llegamos a tener algún problema donde lo resolvemos, entonces en el Tribunal de Arbitramiento tal y tal. Entonces ya Copasa le dijo al Tribunal de Arbitramiento, miremos a ver qué hacemos con esto porque nos adjudicaron un contrato imposible de cumplir porque no nos están dejando demoler. Esa es la parte de la historia que les vamos a contar mañana en la tercera y última parte de nuestro especial, San Juan de Dios, un símbolo que se resiste a morir, así como qué está pasando hoy en día en los 24 edificios de ese patrimonio de la nación.